Buenas tardes a todos, les agradezco mucho a todos su asistencia. Pues en esta ocasión vamos a presentar un libro que se llama La edad difícil de los adolescentes modernos en la Ciudad de México. Hago presentación ha sido editado por el Instituto Mora en el 2023, aunque digamos que fue en diciembre del 2023, entonces en diciembre del 2022, así es que bueno, en realidad es un libro novedoso, ¿no? y pues relativamente actual. Voy a dar inicio con la presentación de los dos comentaristas muy queridos por mí, entonces, y muy capaces, ¿no? Pues exitosos dentro de sus propias disciplinas. Empiezo con José Antonio Pérez Islas. Es licenciado y maestro en Sociología y doctorado en Estudios Sociales por la UAM, línea de estudios laborales. Posee una especialización en políticas de juventud por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Ha trabajado a nivel internacional como consultor de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, de la Organización Iberoamericana de Juventud, OI, y de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Ha desempeñado diversos cargos públicos y el último entre los años 1996 y 2006 como director del Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud y como director de la revista Jóvenes del Instituto Mexicano de la Juventud. Actualmente es coordinador del Seminario de Investigación en Juventud, SIG, profesor de posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo y miembro del Seminario de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado y dirigido múltiples proyectos sobre el sector juvenil y sobre políticas públicas a nivel nacional e internacional, entre los que destacan la Coordinación General de las Escuelas Nacionales, Encuestas Nacionales de Juventud 2000 y 2005. Algunas de sus publicaciones son la Coordinación del Estudio del Acoso al Conflicto en Escuela, la Construcción Social de la Violencia Escolar, son 6 tomos, publicado por la UNAM en el 2016, y Evaluación de la Política contra Interrupción Escolar en la EMS, publicado en el 2017. Coordina también la colección editorial Juventud de la UNAM y junto con Maritza Urteaga Castropozo, este me pareció un tema que debía resaltarse, coordinó en el 2004 el libro Historias de los Jóvenes en México, su presencia en el siglo XX, que ha sido un libro parteaguas en México en la historiografía sobre el tema. Entonces, pues bueno, les cedo la palabra y muchísimas gracias. Gracias Ivonne, igual, gracias por la invitación. Siempre es un placer leerte. He tenido la oportunidad de leerte varias veces en varios de tus trabajos, pero particularmente es un libro que se disfruta mucho, no solamente para los estudiosos, para los académicos, sino yo diría que es un libro que se lee casi a veces como novela de lo que fue nuestro país en temas de, puedo decir, no adolescentes sino jóvenes, porque después voy a pelearme con la autora en torno al concepto de adolescencia. Pero me parece que es un trabajo que nos muestra un camino poco explorado en México en materia de historia. Hay otros digamos, esfuerzos, sobre todo, por ejemplo, lo que ahora llamamos trabajo infantil, que se ha hecho buenos estudios en torno a históricos, en torno a ese tema. El otro tema quizá más vinculado también a jóvenes es el de los menores infractores, que está vinculado con temas de justicia fundamentalmente. Pero este es un tercer camino que me parece que poco se había estudiado, que es precisamente el de esos jóvenes que no tienen como opción, más bien que tienen la opción de la escuela y no la calle o el trabajo como lo tendrían los sectores juveniles más empobrecidos. Estamos hablando de los jóvenes, como los llamaban en ese entonces, acomodados, son clase media y clase alta. Entonces es muy interesante ver este desarrollo histórico que tuvieron estos jóvenes
en principios del siglo pasado, finales del siglo XVIII y principios del siglo, XIX y principios del siglo XX, que fueron fundamentalmente abordados por la medicina y la psicología. Es una visión, como el libro lo dice, una visión higienista, que se preocupaba sobre todo en que los jóvenes no tuvieran tentaciones. Yo digo que no tuvieran, más bien que cuidaran sus manos, porque con sus manos tocaban los cuerpos de los otros o de las otras, de ellos mismos, o también con sus manos bebían cosas inadecuadas según la mirada adulta. Entonces lo que vemos es una historia precisamente de control, es una historia que nos habla de cómo los adultos han visto precisamente a ese sector que de repente no saben qué cosa hacen, qué cosa piensan, y que los llaman fundamentalmente adolescentes. Y yo digo que esa palabra, a pesar de que viene del latín, adolecere, que significa en crecimiento, se interpretó muy pronto como una forma del que adolece. Entonces los adolescentes eran los que adolecían según la mirada de los adultos de todo, ¿no? Y por lo tanto había que educarlos, controlarlos y formarlos según la perspectiva adulta. Y esa es un poco la historia que vemos en el libro, cómo desde la escuela, que además es una institución fundamental no solamente para crear juventud, porque contrariamente a lo que se esperaba, no solamente la escuela norma, no solamente la escuela controla, sino también posibilita que por primera vez los jóvenes se sienten al lado de otros jóvenes. Y entonces empiezan a mirar precisamente como eso, como un grupo que tiene las mismas inquietudes, que tiene los mismos gustos, la misma música, que intentan vestirse igual. Y entonces me parece que se produce aquello que no quería la escuela, que es precisamente la marca que ponen los jóvenes, los adolescentes en esas instituciones y particularmente en la escuela. Entonces la historia que vamos a leer en este libro, me parece que no solamente vemos la labor de los adultos mediante las instituciones, fundamentalmente la escuela, aunque con otras cosas, por ejemplo los temas de religión se ven precisamente también, o los temas de control político se logran percibir en la narración que vemos, sino también las marcas que van dejando los jóvenes en la ciudad, no solamente en la escuela, sino en la ciudad. Vemos eso que se llamó el barrio estudiantil, que es precisamente esta zona que ahora habitamos, donde estaban precisamente la Escuela Nacional Preparatoria, donde estaban las escuelas que después formarían parte de la universidad, la Escuela de Medicina, la Escuela de Jurisprudencia, y entonces se formó eso que se llama el barrio estudiantil. Y no crean que era un barrio donde no se llamaba barrio estudiantil, no porque hubiera muchas escuelas, que sí las había, ni porque hubiera muchas bibliotecas, sino porque había muchas cantinas, muchas casas de mala vida o de buena vida, dependiendo de cómo se quiera ver. Y entonces la marca que van dejando precisamente estos adolescentes, estos jóvenes, van haciendo que precisamente la ciudad cobre otro estilo y otra forma de percibirse y de ver. Y entonces vemos que así como las instituciones y particularmente la escuela busca controlarlos, los jóvenes siempre se les salen del huacán. Entonces la narración que a mí me pareció precisamente relevante, ¿no?, de cómo ahora, en aquel tiempo eran importantes, ahora son más, rayan los murales de Diego Rivera y de Clemente Orozco, ¿no? Ya me imagino el escándalo que pudo haber sido eso en su momento, ¿no? Entonces me parece que hay precisamente varios vericuetos con los cuales podemos encontrar cosas de cómo se constituyó esta sociedad y cómo precisamente, queramos o no, repetimos esos asuntos que tanto molestaban a los adultos en esa época como ahora siguen molestando.
Y un tercer momento que me parece muy relevante del texto es precisamente esta homogenización que se quiere hacer de estos jóvenes, ¿no? Pareciera que todos son iguales y después vamos viendo que no son tan iguales unos de otros y menos unas de otras, que precisamente ahí hay una gran laguna en la historia de precisamente los jóvenes. ¿Qué pasa con las mujeres jóvenes que generalmente se quedaban en las casas y que tenían pocas expectativas para salir al mundo de lo público? Entonces me parece que esa es parte también de una vertiente que podríamos decirle a la autora que por ahí hay mucho de dónde trabajar también en esta construcción de las historias. Y vemos también fundamentalmente los grandes problemas que todavía, por ejemplo, tienen el bachillerato, están planteados desde el origen. O sea, el bachillerato, que es solamente para ser universitarios, o el bachillerato sirve para entrar a la vida, ¿no? Para crecer en la vida, como se decía en esa época, ¿no? La preparación para la vida. Siguen siendo los mismos problemas de que no sabemos qué hacer con los jóvenes, si los jóvenes que entran a prepa van a ser necesariamente universitarios para cursar una licenciatura o no, ¿no? De hecho, actualmente la gran deserción o abandono de la escuela en preparatoria se da precisamente en estas épocas. Yo terminaría solamente con dos asuntos, ¿no? Que me parece que es un reto precisamente para nuestra autora. ¿Por qué las instituciones los llamaron adolescentes y cuando ellos se autonombraban se llamaban jóvenes? Por ejemplo, el Ateneo de la Juventud el Ateneo nunca dijo somos el Ateneo de los adolescentes, ¿no? Sino el Ateneo era el Ateneo de la Juventud. Y me parece que ahí están dos perspectivas totalmente encontradas. La institucional, que los llama adolescentes, ¿no? Los que les falta, los que adolecen, y los jóvenes que se sienten sujetos y participantes de eso. Me parece que ese es el atractivo del libro, ¿no? Una indagación muy interesante, muy fluida, que a veces nos da pistas para entender el presente. Y Ivonne, te agradezco haberme invitado a esta presentación. Gracias. Pues muchas gracias por tan siempre atinados comentarios. Ya platicábamos hace unos momentos que la conclusión, bueno, pues en realidad se la debo a una conversación que tuvimos al final de una reunión, nuestra primera reunión, ¿no? Para conocernos, sobre pues las implicaciones que tenía la adolescencia y un comentario que José Antonio me hizo sobre lo mucho que había afectado la adolescencia a los jóvenes. Me hizo mucho pensar. En un primer momento le dije, híjole, no le va a gustar nada mi tesis, pero la verdad es que me hizo reflexionar mucho y más bien fue, pues sí, pensar en todas las implicaciones que al final de cuentas sí estaban atravesadas y estaban implícitas dentro del libro, pero que faltaba, ¿no? Esa parte de aterrizar y reflexionar, ¿no? Que al final de cuentas el último capítulo, las conclusiones, son unas reflexiones a las que le agradezco a José Antonio porque, pues bueno, aún sigo, ¿no? En los proyectos actuales, pues se basan justamente en esas reflexiones sobre la peligrosidad y la diferenciación de las juventudes, porque hay que hablar de juventudes siempre en plural. Pues quedan pendientes ahí unos comentarios que ya veremos si los podemos resolver al final de la presentación para no restarle tiempo a las otras presentaciones, a los otros comentarios. Y entonces cedo la palabra a mi querida Irina Córdoba Ramírez. Irina es doctora en Historia por el Colegio de México. Actualmente está inscrita al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrolla un proyecto sobre migración de mexicanas y mexicanos hacia Estados Unidos entre las décadas de 1960 a 1980. Su experiencia docente se ha desarrollado en distintos niveles educativos e instituciones públicas y privadas.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y ha publicado diversos trabajos en forma de artículos y capítulos de libro. Es autora de los libros Desarrollo Agrícola y Acuerdos Políticos en el Norte de México, los centros de contratación del programa Bracero, 1947 y 1964, recientemente presentado, el cual les recomiendo ampliamente. Es una investigación muy sólida y muy interesante y muy actual también, al igual que mi tema, ¿no? Manuel Painó, Los derroteros de un liberal moderado, y recientemente obtuvo el premio al mejor artículo de historia social otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas para los artículos y reseñas publicados en el 2020 por el trabajo titulado Modernidad y Migración, los trabajadores agrícolas temporales y su presencia en 13 entornos urbanos. Pues bueno, nada más aquí valdría destacar que a Irina la he invitado, bueno, además de ser una muy querida amiga, porque mi tesis ya verán que hay como muchos entrelaces entre la cuestión de Estados Unidos y México, entre la influencia de los migrantes mexicanos, mexicoamericanos en México, y bueno, pues cedo la palabra a la querida Irina. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. En principio, quiero agradecer la invitación de la doctora Ivonne Mesa para presentar su texto en el marco de esta 45ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. También su presencia el día de hoy y la del doctor José Antonio Pérez Islas, con quien compartimos esta alegre tarea. Yo me voy a dar, voy a hacerlo leyendo porque si no me voy por todas las ramas posibles que tiene un libro tan rico y tan extenso, y para darle orden a la exposición. La presentación de un libro siempre es un motivo de celebración. Celebramos que quien lo ha escrito concluye un largo camino de retos que oscilan entre el entusiasmo, el hallazgo documental, la refutación de ideas, el replanteamiento de los caminos y la formulación de nuevas interpretaciones. ¿Por qué no? Este momento también tiene detrás el acompañamiento y la inteligencia que la autora tuvo para hacer frente a la desazón ante las ideas que son difíciles de explicar, debido a la falta o a la abundancia de fuentes que sustentan los argumentos. Y esos periodos de avance lento de la escritura frente a otras tareas que también se nos exigen como historiadoras y en este caso como madre. A todo eso, Ivonne se sobrepuso para tener hoy en nuestras manos la edad difícil. Invitar a la lectura de este libro parece tarea sencilla cuando ofrece los hallazgos que Ivonne nos brinda en sus más de 300 páginas. Dividido en 3 apartados, su texto parte de la inquietud por explicar, y aquí la cito, cómo las modernas definiciones de adolescencia y adolescentes fueron construidas y transformadas en México desde finales del siglo XIX hasta la década de 1930. Termino cita. Con una estructura articulada en 6 capítulos, el primero parte de una revisión sobre discusiones, definiciones e interpretaciones de lo que es y ha sido la adolescencia. Se titula La secularización del adolescente y su incorporación a la sociedad mexicana moderna. En él resuena con mucha potencia la idea de que el sujeto puede incidir por medio de sus acciones en su propio destino, y la discusión sobre lo que hombres y mujeres entre los 12 y los 23 años podrían hacer en ese horizonte, que nos explica Ivonne, resurge como objeto de indagación y discusión a finales del siglo XIX. Desde las discusiones propuestas por la psicología experimental y la pedagogía, y con un cuidadoso anclaje conceptual que recorre cambios y transformaciones que ella conoce desde el mundo clásico y que en el libro están muy bien documentadas desde el siglo XVIII, la autora construye el preámbulo para mostrarnos el espacio en el que estudia a las y los adolescentes modernos, una ciudad de México, un entorno urbano agente de modernidad. Este capítulo, titulado La Ciudad de México como escenario de los nuevos actores, ofrece un acercamiento cuantitativo sobre aquellas personas que transitaron por la etapa construcción social que constituye el interés de este libro. La segunda parte del texto, constituida por 3 capítulos, la educación preparatoria y la institucionalización educativa de la adolescencia, ese es el título del primero,
la imposición del orden, la creación de la escuela secundaria como segundo y la educación técnica y la adolescencia marginal como tercero siguen profundizando en esta indagación. El primer capítulo de esta parte del libro repara en una institución formativa de muchos de los que nos encontramos el día de hoy aquí, la Escuela Nacional Preparatoria, proyecto educativo que hoy forma parte del sistema de bachillerato de la UNAM, creada en el siglo XIX y que en el periodo de estudio de este libro constituye un espacio privilegiado para mirar a las muy pocas y a los predominantemente adolescentes varones que se formaron en esa institución como los futuros líderes nacionales. El segundo capítulo, la imposición del orden, la creación de la escuela secundaria, subraya uno de los muchos aspectos de originalidad de este texto. La secundaria, que comenzó a operar en 1926 en la Ciudad de México y que hoy nos resulta una institución cotidiana, constituye un espacio de innovación educativa y formativa para las personas que son el objeto de reflexión de este libro. Sobre ella, la autora afirma, y aquí de nuevo le estoy citando: varios fueron los factores que se conjugaron en el establecimiento de las escuelas secundarias en México, entre ellos la expansión del uso del término adolescencia y las tendencias educativas internacionales enfocadas en la creación de escuelas para adolescentes que pugnaban por cierto nivel de estandarización de los contenidos, métodos de enseñanza y comportamientos esperados, por lo menos en América y Europa. Aquí termina la cita. Quiero subrayar el tema de los comportamientos esperados, y es que formación, contención, vigilancia y represión fueron planteamientos que moldearon y moldean las actitudes de profesionales de la pedagogía, maestras y maestros, y quienes realizan las labores de prefectura sobre los y les adolescentes. Quiero en este sentido compartir una anécdota que la lectura del libro removió. Mi paso por la secundaria pública y gratuita en esta ciudad tuvo lugar entre 1989 y 1992, que en virtud del tan joven público que nos acompaña suena terriblemente a siglo pasado. Así fue. En el último año, obtener la carta de buena conducta constituyó uno de los argumentos más efectivos por parte de las autoridades docentes y prefectos con los que tratábamos en el día a día para disuadirnos de pintas, pleitos, malas respuestas a las y los profesores, salidas recurrentes del salón bajo el pretexto de ir al baño o al servicio médico, entre otras actitudes. Recuerdo que en el proceso de selección para ingresar a la prepa de la UNAM, mi carta de buena conducta me acompañó desde el día del examen, durante el proceso de formalización del ingreso en Avenida del Imán e incluso en los primeros trámites que llevé a cabo en la Prepa 6, plantel en el que cursé el bachillerato. La carta, yo llegaba felizmente con mi carta, nunca me fue solicitada, pero había sido tan reiterada su enunciación en el último año de secundaria que yo la llevaba a todos lados e incluso insistía ante el personal administrativo de la universidad que contaba con ella. Traigo mi carta de buena conducta. Recibí a cambio varias miradas perplejas y eso no se necesita aquí, que me dejó muy contrariada. Pese a ello, estoy casi segura de que la carta de buena conducta permanece en algún lugar en casa de mi madre. El último capítulo de esta parte del libro expone las experiencias formativas de las y los adolescentes marginales, y este calificativo nos sirve para subrayar que efectivamente la adolescencia como construcción social y en su materialidad ha estado profundamente atravesada por la condición de clase y de género. El tema es de sumo interés, pues la Ciudad de México, pese a sus múltiples oportunidades, siempre ha constituido simultáneamente un crisol de desigualdad. Órdenes espaciales, la cercanía con el proceso revolucionario, temporalmente, porque el estudio de Ivonne arranca en 1876 y llega a 1934, la orfandad que derivó de la revolución, las migraciones, que ciertamente en este momento no tuvieron la potencia que adquirirían entre 1940 y 1970, pero estaban presentes, llevaron a creadores y planificadores de instituciones y a sus gestores a generar alternativas que atendieran las necesidades y destinos de las diversas adolescencias, muchas veces sin denominarlas como tales, que habitaron esta ciudad.
La tercera y última parte del libro está constituida por el capítulo titulado La querella por el futuro, protestantismo, catolicismo y el Estado Nacional. En él, Ivonne ofrece una profunda reflexión sobre los mercados de consumo, organizaciones y espacios de esparcimiento y socialización para las y los adolescentes. Y por supuesto, la tensión entre iglesias y Estado para educar y forjar los valores de las personas en esta etapa de la vida. Este análisis lleva a la autora a afirmar, y aquí la vuelvo a citar, la proliferación de estas instituciones a nivel internacional permitió la estandarización de los significados sobre la adolescencia y, por lo tanto, la construcción de nuevas nociones occidentales acerca de lo que era un adolescente, cómo debía comportarse y cómo debía ser orientado. Termino cita. Quiero finalizar mi intervención felicitando a Ivonne por este libro, que sin duda constituye una aportación a la historia cultural y social del siglo XX mexicano. Su lectura ha sido un grato rememorar mi paso por esa etapa de la vida, también adquirir conciencia del privilegio que fue vivirla. A los asistentes a esta presentación los invito a realizar su lectura. Estoy segura de que comprenderán mucho más de la adolescencia al conocer la genealogía de ideas sobre esta etapa de la vida en México y fuera de él, así como los esquemas educativos que entre 1876 y 1934 se diseñaron para ella. Solo me resta decir enhorabuena, Ivonne. Pues muchísimas gracias, Irina. Yo no sé si me corresponde autopresentarme, ¿no? Soy profesora investigadora y catedrática CONACYT por el Instituto Mora, adscrita a la maestría y doctorado en Historia Moderna y Contemporánea. Entonces, bueno, me he dedicado a historia de los jóvenes, y en particular historia de la adolescencia, pero también me sigue mi pasado de estudios migratorios, de estudios de mexicanos en los Estados Unidos, que pues bueno, sigue vivo porque me parece que es una, como ya les había comentado, una influencia que en México, ¿no? Esta frontera transcultural que existe, ¿no? que caracteriza a nuestro país, ¿no? La frontera angloamericana con latinoamericana, que pues a mí me parece muy evidente, sobre todo en este intercambio intelectual y cultural entre México y Estados Unidos. Bueno, pues yo les voy a también, parto de mi texto, porque si no igual y me pierdo. Y hay algunos conceptos que me parecían, que son complicados, pero que me parecían valía la pena aterrizarlos, ¿no? Tampoco quise hacer un intento de descripción estilo, ¿no? Spoiler del libro, pues una invitación al final de cuentas para que ustedes lo lean. Y bueno, entonces doy inicio. Antes de comenzar de lleno con mi exposición, quiero iniciar agradeciendo a todas aquellas personas que han sido parte de mi formación académica y que contribuyeron a la materialización de la edad difícil. Seguramente me quedaré corta y no tendré suficiente espacio para agradecer a todos, así que me limitaré a mencionar a aquellos que intervinieron en la materialización del libro y a quienes me han acogido en el Instituto Mora. Quisiera comenzar por reconocer el cuidadoso trabajo, las revisiones y consejos de Engracia Loyo, quien prácticamente fue la responsable de mi refinamiento metodológico a inicios de mi carrera, a la aguda e inteligentísima lectura de Ariadna Acevedo, al arduo trabajo del equipo editorial encabezado por María José Garrido, a Yolanda Martínez, Claudia Nava, a Sergio Moreno por su ayuda en edición y por su entrañable amistad, misma que agradezco a mi querida Sara Luna, quien también ha fungido como una gran compañera académica, y a mi nueva gran amiga también, Irina de Córdoba. De igual manera, a mis amigos del Seminario Interinstitucional de Historia de las Juventudes, con quienes he intercambiado experiencias y he aprendido a observar las juventudes de manera regional. A las autoridades del Instituto Mora, Gabriela Sánchez, Itzel Maya, Jimena Montes de Oca, Lucrecia Infante, y a mis queridísimos colegas Ana Rosa Suárez, Gerardo Burza, Cristina Sacristán y Leticia Calderón, a los aquí presentes como comentaristas, José Antonio Pérez Islas y mi querida Irina, a mi familia y en particular a mi pequeña Ana René, que anda por aquí, dando lata. En el año 2010, en un curso de doctorado en Historia en el Colegio de México, nos fue recomendada la lectura de un grandioso libro
que tuvo influencia no solo en el planteamiento principal de mi tesis, que dio pie al presente libro, La Edad Difícil, sino también lo que ha conformado una parte importante de mi postura académica, particularmente en mis trabajos en historia social y cultural. Ese libro lleva por título Producción de Presencia y fue escrito por el teórico literario alemán Hans Ulrich Gumbrecht. El texto de Gumbrecht reforzó mi inquietud metodológica sobre la importancia de la utilización correcta de términos, particularmente evitar el uso de anacronismos, y que cerró una brecha abierta desde mi temprana lectura amateur, conceptos y categorías de Isaiah Berlin y de las palabras y las cosas de Michel Foucault. Bueno, aquí me gustaría detenerme y, bueno, solamente pues, aterrizar un poco esta idea de que en realidad yo creo que es un error hablar de adolescentes antes de su instauración en finales del siglo XIX, porque mientras en un contexto político y social particular, si el término no está siendo utilizado, y más con estas dimensiones que tiene y esta conformación psicológica, fisiológica, pues bueno, a mí me parece que es una aberración teórica, metodológica. Bueno, ¿en qué se entretejen dichas lecturas con mi libro? Pues de una manera bastante simplista. Puedo afirmar que una de las premisas fundamentales de Gumbrecht es que un objeto recibe un nombre en la medida en que es conocido, reconocido, observado y asociado con algo que nos parece familiar. O inclusive cuando un objeto quizá ignorado o desconocido es descubierto y le es otorgado un nombre, un significado, ciertas características o definiciones, incluso para la aparición o construcción de ciertos sujetos sociales, como el caso que aquí nos compete, que es el del adolescente. Ciertas normativas son implementadas, o dicho de otra manera, ciertas reglas de comportamiento y sociabilidad son adjudicadas a ciertos sujetos sociales. Aquí lo interesante es acercarse a los grupos que otorgan dicho consenso, objeto que ya veremos están presentes en el libro, y yo me refiero a él más bien como adultos e instituciones planteadas o programadas o instauradas por los adultos. A esta cualidad Gumbrecht denomina presencia, y justo sobre ella gira la trama de La Edad Difícil, los adolescentes modernos en la Ciudad de México, 1876-1934. Aquí nuevamente detengo mi lectura para entretejerla con una de las preguntas que comentaba, o de las aseveraciones que realizaba Happy, ¿no? José Antonio. Pues bueno, en esta primera etapa sí está muy enfocada en los sectores altos y medios de jóvenes de la Ciudad de México, pero pues bueno, yo lo llamo, y este libro más bien se basa, ¿no? Está enfocado en esta primera fase de apenas una pequeña introducción del término de adolescencia, ¿no? Conforme va a pasar el tiempo, hay un proceso, entre comillas, de democratización, que es justamente la conclusión del libro, ¿no? ¿Qué tanto podemos hablar de democratización al tratar de someter a estos cánones, estas formas, estas normativas de comportamiento que incluso son enseñadas en las escuelas secundarias y preparatorias a jóvenes que por cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? De sus realidades sociales, ¿no? De su pobreza, no tenían acceso a ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí habría que poner un poco en consideración este término de democratización, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una democratización positiva, ¿no? Y bueno, ya después en los siguientes producción histórica en la que me encuentro realizando, pues bueno, tendrán todavía más respuestas de cómo fue este proceso de incorporación, ¿no? Una de las discrepancias centrales que tuve en los inicios de la investigación con Engracia Loyo, en aquellos años como mi asesora de doctorado, fue si la adolescencia y los adolescentes eran solo una construcción social. En primera instancia, y sin una intención de fungir como spoiler para el libro, la adolescencia innegablemente conlleva una serie de transformaciones fisiológicas, psicológicas. Aún no estoy muy reciente, aunque con mi pequeña experiencia en la maternidad comienza a cuestionarme mis propios paradigmas, ¿no? En unos 5 años les podré contestar mejor esta incógnita, ¿no? Pero pues yo lo veo que creo que voy fallando en ello. Sin embargo, esta institución se torna un tanto más interesante cuando reflexionamos que la adolescencia no es el único lapso de la vida cuando ocurren transformaciones físicas importantes, pudiendo citar otras etapas, bueno, al menos en el mundo occidental, yo sé que en el mundo oriental hay otras, como la menopausia o la andropausia. Por lo tanto, la pregunta sería,
¿Qué es lo que convierte o ha convertido a la adolescencia en una etapa tan importante y preocupante? Porque esta preocupación surge principalmente en Occidente y en particular en los Estados Unidos. ¿Por qué es adoptada en México? Dejo la pregunta abierta para que los lectores puedan llegar a sus propias conclusiones a partir de la lectura de La Edad Difícil. Una de las primeras problemáticas que intenté exponer a los lectores, ya la habrán deducido, es que considero a la adolescencia y a los adolescentes como una construcción sociocultural. Esto puede ser sustentado por la disparidad de su significado, que pude constatar a través de la elaboración de un cuadro lexicográfico, que lamentablemente ya no ocupo en la última versión de la edición, que construí hace una década. Metodológicamente me parece una de mis grandes aportaciones al ramo, en donde me percaté que la existencia del término adolescencia y otros vocablos paralelos, como muchachos, ¿no?, prácticamente desde el mundo grecorromano. Sin embargo, como bien se puede encontrar en el libro, 1762 parece ser un parteaguas. Asociémoslo con el periodo denominado modernidad y la ilustración. Fue en ese año cuando apareció la primera edición de Emilio de Jean-Jacques Rousseau, con una conceptualización que posteriormente fue utilizada para tratar de homogeneizar la adolescencia. Estos intentos, ¿no? Y no nada más la adolescencia, en la ilustración se ve un esfuerzo por tratar de homogeneizar conceptos y categorías, ¿no? Esta definición ya contenía algunos atributos bien definidos, como una edad impresionable de susceptibilidad, enamoramiento y de dependencia, que nos resultan familiares hoy en día. Sin embargo, tras un siglo de ser ignorado, o sea, a partir de 1762, el término adolescentes y los sujetos adolescentes, es decir, su materialización, lograron ser retomados por la naciente psicología experimental, principalmente nuevamente en Estados Unidos, a finales del siglo XIX. Es precisamente de este contexto que surge mi denominación de adolescentes modernos. Más específicamente me refiero a una serie de cambios inherentes a la modernidad media y tardía, de acuerdo con la cronología de Marshall Braman. Recordemos que hoy hay una conceptualización y hay muchos debates sobre el término de modernidad, es decir, de 1789 a 1917 y de esta fecha hasta 1989, ¿no?, que es oficialmente el término de Berchmans, ¿no?, de modernidad. Al comprender este periodo de modernización como una característica fundamental en la que se destaca un mayor alcance y velocidad en la difusión de las ideas propias de esta fase de modernización, puedo retomar algunos de sus componentes que me sirvieron de contexto y contribuyeron a dar cuenta del surgimiento de los adolescentes. Estos elementos que retomo de Foucault, ¿no?, influyen el culto de la individualidad, la fe en la ciencia y la tecnología, la industrialización, la urbanización, el desarrollo de los estados nacionales, la expansión de la educación pública y, por supuesto, un aumento en la esperanza de vida de algunas sociedades, entre muchas otras características. Ustedes, como pueden ver, el adolescente es el sujeto por excelencia moderno, ¿no? Así que aquí tenemos claro que el adolescente moderno fue configurado como un nuevo sujeto social, definitivamente modernizante por excelencia. Las construcciones que sobre él se realizaron fueron sustentadas por los nuevos descubrimientos científicos, psicológicos y médicos y puestos al servicio de la religión protestante y la pedagogía, así de como todo un entramado político e ideológico de los estados nacionales, de la industria cultural y del mercado. Esto indiscutiblemente desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Algunas preguntas fundamentales que son contestadas en el libro son: ¿cómo estas ideas entraron a México? ¿Cómo estos sujetos, y las adolescentes, adoptaron dicha identidad? ¿Quiénes fueron y cómo se comportaron? ¿Qué implicaciones tuvieron las preocupaciones y los intereses para algunos sectores e instituciones adultas de distintos ámbitos, como el político, el religioso o social, en un mundo de rápidos intercambios intelectuales y políticos? ¿Qué impacto tuvo un semi-intento homogenizador de la adolescencia que incluso podía extenderse a las juventudes clase medias en Europa y América? ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre los casos estadounidense y mexicano? Aquí no hay problema de spoiler, así que puedo profundizar un poco más. Cuando uno atiende a las fechas del libro, comprende que el periodo que se abarca es el porfiriato, la Revolución Mexicana y el periodo posrevolucionario, etapa que coincide con este impulso progresista en los Estados Unidos que busca mejorar las condiciones de vida en las ciudades, corregir su infraestructura, la habitación de los sectores humildes y trabajadores, mejorar la higiene, buscar mejoras salariales y condiciones de trabajo, mejorar la atención a la salud e impulsar una cruzada moralizadora. Es decir, no nada más se entiende que entender, no a la adolescencia como a partir del contexto mexicano, sino a partir de
toda una serie de gamas de transformaciones que hay en el continente americano, por lo menos en América del Norte. Algunos autores señalan que una de las preocupaciones de los llamados progresistas en los Estados Unidos fueron los niños y los adolescentes en las calles. Sus padres eran trabajadores de tiempo completo, así como los jóvenes involucrados en pandillas, apuestas y burdeles. Algunas disposiciones formuladas por adultos buscaron apartarlos de las actividades denominadas malsanas y abrir centros formativos y deportivos con actividades adecuadas a su edad y a sus cuerpos, que concentraran su atención en actividades productivas. Sin embargo, tal como el caso mexicano, muchos jóvenes de otros grupos marginales, en Estados Unidos los inmigrantes y afroamericanos, en México los sectores populares, rurales e indígenas, fueron segregados o simplemente su sobrevivencia económica era más importante que su involucramiento en dichos espacios. Mismo caso para las jovencitas, por lo menos las chicas de familias conservadoras y sectores populares en México. Así que inicialmente un grupo reducido de adolescentes recibieron los cuidados apropiados, entre comillas, para su edad, y en el caso mexicano fueron formados pensando en su liderazgo como dirigentes y profesionistas del país. Por lo tanto, concluyo que la edad difícil contribuye significativamente a la comprensión de la historia de la construcción de la adolescencia y los adolescentes en México. La obra destaca la implicación de normas sociales y tipológicas que superaban la naturaleza heterogénea del desarrollo humano y que arrastran algunas problemáticas visibles hoy en día. Entonces, pues bueno, creo que pues aprovecho mis minutos de más para contestar a José Antonio. Pues sí, al final de terminar el texto me di cuenta que había un rezago en cuestión. Digo, sí hay algunos comentarios sobre la adolescencia femenina, pero yo sentía que me quedaba de ver. Entonces, digamos que hay un libro con un capítulo bueno, ya está finalizado, pero está en proceso de edición, que justamente trato de salvar este vacío historiográfico sobre la adolescencia femenina en México. Obviamente, bueno, el caso de la adolescencia y la complejidad, ¿no?, se va haciendo más grande conforme van pasando los años, ¿no? En el cardenismo hay como una explosión de instituciones enfocadas en la formación de los adolescentes, ¿no? Pues bueno, me quedan 5 minutos, pues cedo la palabra. No sé si alguno de nuestros ponentes o comentaristas quieran decir algo, o el público, si quisiera hacer algunas preguntas, pues creo que tenemos todavía chance para una o dos. A ver. Hola, mi nombre es Vero. Yo tengo una pregunta. Ahorita usted habla que es mamá y veo a su pequeña. En base a eso también está buscando esa información en la juventud. Pero antes de eso, usted tenía esa inquietud por buscar antecedentes en la juventud. ¿Cuál fue la transformación hacia ahora? ¿O por qué se basó usted en la juventud y no en otro tema? Mira, pues nuevamente parto, mi chiquita justamente surgió en medio, ¿no? O sea, nada más como para confirmar, ¿no?, de cómo iba mi estudio y mis hipótesis, pero el planteamiento y mi interés fue previo, ¿no? Justamente trabajaba temas de migración, ¿no?, de migrantes, de mexicanos en Estados Unidos, y de ahí se empezó a surgir mi interés, ¿no?, en comunidad mexicana. Cuando entré al instituto, al Colegio de México, mandé mi solicitud. Me interesaba ver este híbrido, porque yo vivía en Estados Unidos, ¿no? Me interesaba en conocer este hibridaje cultural que había habido entre la cultura juvenil mexicoamericana, ¿no? Y cómo había pasado, en particular, la cultura de los pachucos en México, ¿no? El material que en el momento tenía era de Estados Unidos, donde pues a mí me parece que es uno de los pioneros en los estudios de la adolescencia, no de la juventud, pero de la adolescencia en general, porque ahí es donde se va gestando el término, no se va profesionalizando el término de adolescencia. Y justo cuando yo empecé a hacer estas investigaciones de lo que se había estado haciendo en Estados Unidos sobre el movimiento de los pachucos, que en realidad originalmente no es mexicoamericano, es por jóvenes de origen afroamericano, pasa como, ¿no?, esta pues visión de subalternidad, ¿no?, de marginalidad a ser adoptada por estas comunidades mexicoamericanas. Me interesaba qué había pasado con el caso mexicano, o sea, cómo había sido, en un momento tan nacionalista como era la década de los 30, cómo había podido ser adoptado, ¿no?, y adaptado por las juventudes en México.
Estudiando todos los abordajes en Estados Unidos lo consideraban como un movimiento adolescente. Entonces fue de, a ver, voy a ver qué se está haciendo en México para plantear mi proyecto de investigación que se ha hecho sobre la adolescencia, ¿no? Ellos hablaban como una manifestación de rebeldía, ¿no? Los pachucos, de ir contra pues estas normativas adultas que se estaban generando en los Estados Unidos. Y entonces caí en la cuenta revisando bibliografía que, bueno, el único libro que en el momento estaba pues circulando era el de José Antonio y de Maritza, que me sirvieron de base, pero que en realidad había muy poco sobre la historia de la adolescencia. Entonces ahí fue donde, para llegar al tema de los pachucos y explicar el tema de los pachucos, necesito recrear esta cuestión de la adolescencia en México. Entonces, bueno, ahí de ahí he partido y pues me he quedado pues haciendo una investigación porque he descubierto cosas muy trascendentes, ¿no? Que es un tema muy novedoso en México y que me parece que tiene muchas implicaciones, ¿no? Tanto para el caso como en el momento que estoy trabajando en el Tribunal de Menores, ¿no? Como esta visión del adolescente como un ser que no tiene completa conciencia de sus actos y no es completamente responsable de sus actos. Hay una legislación, se van creando legislaciones como muy particulares para este estadio de la vida, ¿no? En que todavía se piensa está en una etapa de ¿qué se llama? De reformulación, de retomar la normalidad, ¿no? La vida normal. Pues bueno, no sé si contesté a tu pregunta. No, sí, gracias. Bueno, aquí nada más para rescatar un equívoco que es muy común. Adolescente no viene de adolecer, hay un error ahí. Curiosamente, y aquí vale la pena revisar como estas implicaciones del mismo adolescente, ¿no? La concepción y la tipología de adolescente se ha creado para asociar, para así contribuir a la asociación de adolecer como adolescente, pero en realidad viene de un término griego que significa más bien el que está creciendo, el que está en etapa de crecimiento, y justo el término está más bien vinculado y va evolucionando en el término de adulto, ¿no? Tiene la misma raíz etimológica, ¿no? Que es el que ya terminó de crecer y el que terminó de formarse. Nada de qué. Que no sé si tengamos más tiempo, ya no. Ya no. Ya. Pues muchísimas gracias. Ojalá les guste.